Paz de Cristo a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora del día, ¿verdad? A través de Radio Poder Apostólico 98.1 FM, como igual los que nos sintonizan a través de el www.radiopoderapostolico.org. Muchas bendiciones para cada uno de todos ustedes en esta preciosa hora del día, ¿verdad? Estamos ya a iniciar algo muy bonito en este día y quiero hablar sobre un tema muy importante y un mandamiento muy importante, porque este mandamiento está escrito prácticamente en los 4 evangelios, ¿verdad? Y bueno, tienen su cumplimiento, ¿verdad? En Hechos también. El mandamiento es el siguiente, es sobre el bautismo. Si el bautismo en realidad salva o no salva. Porque hay mucha controversia en cuanto a este tema, ¿verdad? Y el tema es muy delicado porque en realidad el tema es realmente para salvación o no es para salvación. Nosotros los apostólicos de la fe en Cristo Jesús creemos de que el bautismo, ¿verdad?, es para salvación y no podemos negarlo ni podemos ocultarlo en ningún momento, ¿verdad? Porque todo el estudio que nosotros tenemos no es un estudio teológico adquirido en alguna universidad o en algún instituto bíblico, es un estudio realmente escrito en la palabra del Señor Jesús. El primero, dijimos que sobre este tema es un mandamiento. El bautismo es un mandamiento, ¿verdad? Y este mandamiento pues lo encontramos en Mateo 28:19 y dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer mandamiento. Bueno, como yo siempre digo, ¿verdad? Si es un mandamiento, tiene que tener un cumplimiento, porque cada vez que nosotros, como trabajadores o como laboradores, ¿verdad?, en cualquier sistema de trabajo, nos ordena nuestro jefe o nuestro patrón a hacer algo que nosotros tenemos que automáticamente cumplir, ¿verdad? Porque Él nos lo ordenó. En esta ocasión el Señor Jesús ordena a sus discípulos y les dice en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como yo pues quiero explicar todas las cosas bíblicamente, voy a hacer referencia en cuanto a este tema por un momento, ¿verdad? Espero que usted, si tiene un lapicero o un lápiz a la mano, pues anote las citas bíblicas que yo voy a dar, porque hemos partido desde Mateo 28:19 con este mandamiento. Mateo 28:19 es el versículo bíblico que prácticamente toda la religión aplica al bautizar a sus seguidores. Y cuando digo a sus seguidores es porque son seguidores de la religión, no son seguidores del Señor Jesús. Y si le molesta, pues no le puedo pedir perdón, porque esto es palabra del Señor. Y dice la Escritura, ¿verdad?, en el nombre del Padre. Por aquí yo tengo esta escritura
es de un mentado reverendo Scofield. No sé si alguno de los que me están escuchando ya conocen, pues, ¿verdad? Ya conocen a este hombre. Él se hace llamar reverendo C. y Scofield. No sé cómo será el nombre de él, ¿verdad? Pero sí dice la escritura, dice, y este hombre es un comentarista bíblico, y es un comentarista bíblico y teólogo trinitario, ¿verdad? Él, cuando aplica acá este tema en esta Biblia, Scofield tiene un comentario bíblico, y este comentario bíblico dice de la siguiente manera, y yo quiero que usted preste atención lo que este hombre escribe aquí en la escritura, ¿verdad? O sea, el comentario que escribe acerca sobre este mandamiento. La primera porción que dice él, ¿verdad? De esta manera, Mateo 28:19 dice, con la muerte y resurrección de Jesús Cristo comienza la dispensación de la gracia de Dios, Efesios 3:2, la cual se define como abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Él comienza este ¿verdad? Tema de esta manera y da una explicación muy bonita, ¿verdad? No puedo decir que no, sí, está bien bonito y muy explicado, pero en el punto número 3, ¿verdad? Sobre el mismo versículo, Mateo 28:19, dice este hombre, la palabra está en singular, el nombre, no los nombres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el nombre final del único Dios verdadero. Este nombre afirma, dice él, punto número 1, que Dios es uno, que Él subsiste en una personalidad que es triple. Aquí pues realmente, bueno, yo puedo decir que estoy de acuerdo con él, ¿verdad? Porque es una personalidad triple. ¿Por qué es triple? Porque según Pablo, ¿verdad? Cuando le explica en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, dice de la siguiente manera, ¿verdad? A mí me gusta leer porque así usted pues no piensa que estamos hablando palabras que nosotros nos inventamos. No, la escritura es bien bonita porque ella solita se explica. El apóstol Pablo cuando habla, ¿verdad?, sobre este tema en el capítulo 5 de los tesalonicenses, ¿verdad?, en el versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Este hombre pues dice que él subsiste en una personalidad que es triple, según se indica por su relación como padre e hijo, por su manera de ser según como espíritu, y por las diferentes funciones que la deidad tiene, y dice, y por las diferentes funciones que la deidad tiene en su manifestación como en la realización de la obra redentora. Por ejemplo, Juan 3:5, ¿verdad? Espíritu, ¿verdad? 16, 17, o sea, Juan 3:5, 16, versículo 16, versículo 17, Padre e Hijo, en Mateo 3:16 y 17, en Marcos capítulo 1, verso 10 y 11, en Lucas capítulo 3 y versículo 21 y 22. Las tres personas se manifiestan juntas
o sea, no divididas, juntas, no divididas. Y la unión de las tres personas en su nombre afirma igualdad, unidad de sustancia. Y es lo que hemos nosotros venido hablando. Este hombre, como comentarista, él afirma claramente que el Señor Jesús no son tres divinas personas como lo dice muchos, ¿verdad? Cuando hablan sobre una falsa Trinidad. No es así. El Señor Jesús es uno y como ya lo hemos visto, dice que Él subsiste en una personalidad que es triple, claro, espíritu, alma y cuerpo. Entonces no vamos a confundir las cuestiones. Ahora, cuando dice el mandamiento, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, yo quiero comprobarle a usted claramente quién es el Padre. Y en algunas ocasiones, pues yo ya lo he explicado bastante a menudo con este tema, porque es muy importantísimo conocer quién es el Padre. En la grabación anterior, el Señor Jesús se daba a conocer con los judíos como el yo soy, ¿verdad? Como el gran yo soy con el que habló con Moisés allá cuando se encontró con él, cuando él estaba como una zarza ardiendo, ¿verdad? Y Moisés pues estaba por ahí, ¿verdad? Y él se encontró por primera vez con Moisés y él le dijo el gran yo soy. Ahora vamos a ver qué sucede, quién es el Padre, porque eso es una parte muy principal y eso pues prácticamente nadie me lo puede negar, porque aquí mismo lo dice el Señor Jesús. Juan capítulo 14, versículo 8, Felipe le hace una pregunta y le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo en el versículo 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ah, qué bonito, ¿verdad? Es la Escritura, porque la Escritura no nos engaña ni nos miente. Aquí el Señor Jesús, en su deidad, está haciéndose cargo de que Él es el Padre. Ahora, en la segunda porción del mandamiento sobre el bautismo, ¿verdad? Porque aquí dice bautizándolos en el nombre del Padre. Ahora vamos a ver quién es el Hijo. Estamos en Mateo 28, regrésese de ahí a Isaías, ¿verdad? A Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 7, verso 14, y dice, por tanto el Señor mismo os dará señales, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. En Isaías capítulo 9, verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora ya esta profecía tiene que tener un cumplimiento. ¿Dónde encontramos ese cumplimiento? En Mateo capítulo 1, verso 21, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿quién es el Hijo? Si Jesús es el Padre en Juan capítulo 14, versículo 9, y aquí en esta ocasión, Mateo 1, 21, ¿quién es el Hijo? Jesús. Entonces, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad de Dios. Ahora, y dice el versículo, la siguiente parte del versículo, o en la última parte del versículo 28, 19, Mateo 28, 19,
y del Espíritu Santo. Ahora veamos quién es el Espíritu Santo. La Escritura pues nos habla bien claro, ¿verdad? Nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y dice, tal y como está escrita la palabra, 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ¿será que hay dos espíritus todos poderosos? Porque aquí los dos me aparecen con letra mayúscula. ¿Será que hay dos espíritus todopoderosos? No lo creo. Porque sería una violación al primer y gran mandamiento. ¿Cómo dice el primer y gran mandamiento? Y amarás al Señor tu Dios. Juan capítulo 4, verso 24 dice: porque Dios es espíritu. No pueden haber dos espíritus. Y aquí dice de que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, ese es el primer mandamiento. Entonces, si este mandamiento no es para salvación, continuemos estudiando lo siguiente. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Veamos qué dice. En el verso 15, aquí viene de regreso la orden del Señor Jesús y dice: y les dijo, id por todo el mundo, esta es una orden, y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea que si usted solo cree y no es bautizado, no hay salvación. Entonces es un mandato, una obligación, un mandamiento el bautismo. ¿Y por qué será que es un mandamiento el bautismo? Por una sola y sencilla razón. Juan capítulo 3 verso 5 dice de la siguiente manera: de cierto te digo que el que no naciere del agua en primer lugar, y en segundo lugar, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Wow, ¿por qué será pues? Por una sola razón, porque el bautismo es para perdón de pecados. Y si el bautismo es para perdón de pecados, entonces ¿qué es la separación que existe entre el hombre y Dios? Entre el hombre y el Señor Jesús. Es el pecado. No puede haber otra cosa más que el pecado, que es la separación del hombre y el Señor Jesús. Por eso Él nos insta a que en primer lugar nosotros creamos que Él es el Dios todopoderoso, que fuera de Él no hay quien salve, que creamos de que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, que creamos totalmente de que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y qué más? Que creamos lo que dice en Mateo 21:23, cuando dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué más quiere que creamos? Que creamos de que Él es el único mediador
en la humanidad entre Dios y los hombres. ¿Qué más quiere que creamos? Un Señor, una fe, un bautismo y un Dios que es en todos y por todos y en todo. ¿Qué más quiere que creamos? Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué más quiere que creamos? Que Él es el Todopoderoso, que Él es el Alfa y la Omega, que Él es el principio y el fin, que Él es la rosa de Sarón, que Él es el lirio de los valles, que Él es el único que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, dándonos la victoria a nosotros. ¿Qué más quiere que creamos? Que cumplamos lo que Él le dijo a Pedro. ¿Qué es lo que le dijo a Pedro? Veamos qué fue lo que Él le dijo a Pedro. Y aquí aparece la primer mención de la iglesia. Mateo capítulo 16, verso 17 en adelante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué más quiere que creamos? Que Pedro hizo uso de las llaves ahí, después del Pentecostés. ¿Cómo hizo uso de las llaves? Veamos cómo hizo uso él de las llaves cuando Él se levantó y se puso en pie y dijo: varones, hermanos. Veamos cómo dice la Escritura para no confundirme yo. Aleluya. Y dice en el libro de los Hechos capítulo 2, cuando estos hombres, ¿verdad? Estaban después del Pentecostés, todos los que estaban ahí estaban como burlándose y diciendo que estos estaban borrachos. Y allí Pedro se pone en pie. Oiga lo que dice la Escritura, 2:14. Voy a leer desde el 13 en adelante. Y dice: mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto. O sea, como quien dice, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto sucedió. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y esta fue la profecía de Joel cuando se cumple ahí. Pero no me impacta tanto eso, porque pues les dio un texto bíblico cabal, le recitó toda la profecía de Joel y le recitó hasta los salmos, el salmo, bueno, ahí les recitó el palabra del Señor. No les anduvo reclamando ni diciendo nada más. Solamente al final ellos se dan por vencidos y se dan por convencidos. En el versículo 36, 2:36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No pueden haber dos señores, solamente hay uno, un Señor, una fe y un bautismo, tal y como lo escribe Pablo a los Efesios en capítulo 4, verso 5, y dice:
el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué sucede entonces? ¿El bautismo es para salvación o no es para salvación? Claro que es para salvación, porque si no fuese para salvación, ninguna iglesia lo ejecutaría, o ninguna de la religión, ni mucho menos la iglesia del Señor lo ejecutaría. Pero esto, el bautismo, es para salvación. ¿Cómo lo compruebo? Primera de Pedro. Leamos lo que dice Primera de Pedro, y dice la Escritura de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Voy a pasar por alto el 20, que es muy importantísimo, pero lo voy a leer de todas maneras. Y dice: los que en otro tiempo, 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, oiga lo que dice acá, fueron salvas por agua. Los antidiluvianos, Noé y su familia, fueron salvas por agua. El 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos, N-O-S, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesús el Cristo. Qué tremendo. Ahora, ¿salva o no salva el bautismo? No pelee contra usted mismo. Acéptelo. El bautismo es para salvación, porque con pecados usted no puede entrar en el reino de los cielos. Con pecado usted no puede llegar al paraíso del Señor. Si usted no es bautizado en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, para el perdón de sus pecados, su vida se perderá para siempre. No lo digo yo, está escrito bíblicamente, sin duda alguna, sin duda alguna. Oiga bien, porque si no, el Señor Jesús no lo hubiese dicho, pero Él lo dijo. Él mismo lo dijo. ¿Dónde? En todo lo que hemos leído: Marcos 16, 15 y 16, Lucas 24, 46 al 49, Mateo 28, 19, que es el versículo favorito de todos los de la religión. Pero yo tengo armamento como comprobarles a ustedes, como ya lo escucharon, quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Si es Jesús, pues entonces ahí en el mandamiento no aparece ningún nombre, aparecen 3 títulos que no tienen validez de ninguna forma. Validez no tienen. Si es que si usted quiere ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados y ser bautizado para el perdón de sus pecados. Yo solamente le quiero decir algo: usted no tiene nada que perder y mucho que ganar. ¿Por qué no tiene nada que perder? Porque ese cuerpo no es suyo, el espíritu no es suyo. Mucho que perder, el alma. Ahí sí estamos mal. El alma. Si usted pierde el alma, ya no hay regreso. Desde el lugar de donde usted va, no hay regreso. ¿Por qué no hay regreso?
porque o se va al paraíso del Señor o se va al infierno eterno. Y si se va al infierno, ahí hasta que se cumplan los tiempos del Señor, usted va a salir, pero va a salir, ¿sabe para dónde? Al juicio del trono blanco. Porque aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es. Apocalipsis capítulo 20. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué tremendo, porque el cuerpo no es el que va al infierno. Boberías de las personas. Cuando le dicen a usted, muerto el perro, se acabó la rabia. Mentiras de Satanás. Ahí es donde comienza lo más duro de su vida. Ahí es donde comienza lo más terrible de su vida. Porque si usted no estaba inscrito en el libro de la vida, se va a perder para siempre. Apocalipsis le digo, capítulo 20, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Nuestra lucha en esta tierra no es por convencerlo a usted, es por tratar de que usted no pierda lo mucho que tiene que perder. Si usted no quiere bautizarse en el nombre del Señor Jesús, es problema suyo. Pero cuando salga de ese cuerpo, usted mismo se va a arrepentir y va a llorar lágrimas como no tiene una idea, porque lo que Satanás anhela es su alma. ¿O nunca ha oído usted que hay muchas personas que tienen comodidades, dinero aquí en la tierra? Porque le vendieron el alma a Satanás. Pero ahora ya no se la venden. Ahora usted mismo se la entrega voluntariamente a él. ¿Por qué? Por rebelde. ¿Por qué? Por ignorante. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar la religión. ¿Por qué? Porque es más fácil que lo engañen que sacarlo del engaño. ¿Por qué más? Porque su pastor o su líder sinvergüenza le ha dicho de que no lo haga, porque no es verdadero. Y si no es verdadero, porque está aquí en la Escritura. Y porque hay miles y miles y miles de bautizados en el nombre del Señor Jesús, aquí, en este libro, que ellos dicen que predican la verdad, que no sean farsantes y mentirosos. Porque este libro que dice la verdad, este libro que ellos predican también, dice de que hay una gran cantidad de personas que fueron bautizadas en el nombre del Señor Jesús, el Cristo, para el perdón de sus pecados. Así es que usted no le está vendiendo el alma a Satanás, se la está entregando voluntariamente. Oiga bien, voluntariamente, por rebelde, por lo que quiera usted ser, por todas las cosas, solamente por escuchar doctrinas de demonios. Paz de Cristo.